estem molt contents de tornar a tenir el Xavi, el Josep i l'Alexis aquí amb nosaltres per fer avui la primera sessió de debat que durarà 3 dies, que està organitzat conjuntament amb Cristianisme i Justícia i el Casal Loyola. I, per dir-ho d'alguna manera, hi haurà un torn de preguntes. Jo en principi faré d'azafato, i en el moment que algú aixequi la mà o vulgui fer alguna pregunta jo aniré fins allà i deixaré la pataca perquè faci la pregunta. Així a veure si intentem millorar tot el tema del so, que a vegades ens falla una miqueta. I sin más preàmbulo, dono pas a l'Alexis perquè presenti el debat. Gràcies a tots. Aquests 3 dies de debat tenen al voltant de 3 paraules. Silenci avui, paraula dilluns que ve, acció el tercer i últim dilluns. Però, evidentment, les 3 paraules, silenci, paraula, acció, van al voltant de Déu, del misteri de Déu. I què ve a parlar-nos? Doncs una breu presentació del Xavier i del Josep, per si algú no els conegués, no? Moltes coses els reuneixen, unes quantes els separen, no? Són amics, de la mateixa edat. Un és jesuïta, el Xavier, el Josep no ho és, encara que és la família espiritual nostra. El Josep és fill de Sant Ignasi també, no? I jo diria que tots dos són ben fills de la nostra cultura europea occidental, no? I per tant en tots dos hi ha, evidentment, i potser com en tot ésser humà, la nostàlgia de Déu, la recerca de Déu, la recerca d'un Déu en un món, el nostre, avui en dia, en què sembla que la paraula no és gens evident. I per això hi ha teologia, per això hi ha reflexió, per això hi ha una paraula que busca, perquè si fos tan evident no hi hauria ni recerca. Per tant, en tots dos hi ha homes lliures, homes en recerca de la veritat i cadascú ha fet el seu camí. I ressonen ben i ben diferents. En alguns moments bastant contraposat, no? Bastant contraposat els dos pensaments, no? En el Xavier, que jo conec des que tenia 15 anys i em vaig quedar enlluernat davant d'un jove jesuïta, jo volia ser jesuïta i el veia com una mica l'idolatrava, no? Potser hi ha sobretot l'admiració o l'atenció especial davant de què? Davant de la possibilitat de la plenitud viscuda aquí i ara. És més, hi ha més el sí, l'experiència, no? Ell sempre, com deia no sé quin pensador, en una sala, quan parla, buscaria si hi ha un místic a la sala, no? Si hi ha algú que pugui sintonitzar amb ell, que hagi experimentat alguna cosa d'aquest misteri de Déu. En el Josep, jo diria que si hi ha alguna admiració, si hi ha alguna cosa que atura i que al voltant de la qual està sempre voltant una reflexió més sessuda i més filosòfica i teològica en el Josep, diria jo, és 2 coses, no? El dolor i el mal en el món. I per tant el no encara, el món absent encara d'una salvació, d'una justificació, encara la presència dura i tremenda del mal, no? Que aclapara. I la recerca de que això no sigui l'última paraula, no? Provenen i neixen de l'arrel cristiana, per suposat, no? I en el Josep potser amb una arrel jueva molt forta, la Bíblia i les referències. En el Xavi els horitzons són més amplis, sent jesuïta, però ja ho veureu, ell el seu itinerari com va abarcant, jo el vaig veure moure's des de la teologia més occidental i racional, buscant a l'ortodòxia una sortida a una mística i a la introducció de la bellesa, i després de l'Índia, i jo crec que no hi ha fronteres que l'aturin, no? En la recerca de qui pot dir alguna paraula de l'experiència de l'aquí i ara com a plenitud, com a pau, com a... diria jo, així el veig. I en canvi potser en el Josep, amb la modernitat, hi ha una batalla amb l'ateisme, per exemple, però
una batalla, qui es baralla amb l'ateisme sempre es queda enganxat amb unes quantes de les seves, no? El Josep sona ateu a vegades i no ho és també un altre gran amic, però aquest no, i aquesta recerca d'un sí de Déu, però que no sigui pura il·lusió i pur discurs massa fàcil, jo crec que està molt present en el... Callo ja perquè no m'he vingut a escoltar a mi, sinó que els dos... Però vaja, que són dos amics que m'estimo molt. Per tant, avui li hem demanat que sigui el Josep que comenci al voltant de la paraula silenci i després el Xavier. Entenem que facin aportacions no molt llargues perquè tinguem temps després de poder fer les preguntes. Bona nit. De entrada agradecer al Casal su buena voluntad, su disposición a reanudar una vez más esta charla. También sobre todo a Javier su buena disponibilidad. Sí, sí, vale. Bueno, esto es un tanto incómodo. Sí, bueno. Sí, su buena disponibilidad a tener un nuevo round. Para mí es muy gratificante poder hablar con él, compartir estas palabras y quizá también unos cuantos silencios. Y también para mí supone un sano orgullo, creo, por lo de sano. También me ha emocionado las palabras de Alexis cuando ha dicho que no soy ateo. He estado a punto de llorar. ¿Por qué? Hombre, yo no me atrevería a decir que creo. El ateísmo me parece que es, ¿cómo os lo diría?, condición de lo humano. Nacemos de Dios, pero nacemos de espaldas a Dios. Y en ese sentido, la negación de Dios, en un cierto sentido, nos constituye. Ahora bien, sí que creo hablar en nombre de los que sí creen. Y a veces, hablando con Alexis, tengo la impresión de que no he hecho otra cosa que intentar proporcionar una cierta inteligibilidad a la experiencia creyente. Permitidme que comience con una anécdota. Hace ya unos cuantos años, no sé, unos 100, una cosa así, cuando estudiábamos con Javier en San Ignacio, conocí a un jesuita de los de la vieja escuela, Ignacio Vila. Muchos le conoceréis, Javier también, por supuesto. Mi familia no es creyente, a pesar de que me llevaron a una escuela de jesuitas. Quizá por eso, no sé. A mí me impresionó vivamente ver a Ignacio Vila rezar. Me impresionó vivamente. Lo vi rezar en los claustros, en la capilla. Y un día me dirigí a su despacho y le pregunté: oye, Ignacio, esto de Dios, ¿qué? Y él me respondió del siguiente modo, aún lo recuerdo como si fuera ayer. Dijo: Dios. Y no dijo nada más. Bueno, lo dijo 2 veces. Dios, Dios. Ya está, no dijo nada más. Y yo me quedé estupefacto. Y bueno, pues hasta la próxima. Claro, ¿cómo interpretar el silencio de Ignacio? A mí me parece que hay 2 tipos de silencio. El que provoca nuestro asombro y el que nos arroja nuestro estupor. El primero, el que provoca nuestro asombro. El asombro no es curiosidad. Podemos sentir curiosidad por cómo funciona un reloj, pero no nos asombramos de cómo funciona un reloj. Nos asombramos de que haya mundo en vez de nada. Eso es lo asombroso. Es lo asombroso. El mundo lleva unos 13.000 millones de años por ahí. Y nosotros aparecemos en los últimos segundos. Imaginémonos que todo esto fuera contemplado por un Dios eterno,
¿cómo nos vería? Como una aparición. Somos espectros. Unos segundos de esos 13.000 millones de años. Aparecemos y desaparecemos. Es literalmente fascinante. ¿Qué hacemos aquí? ¿De qué va todo esto? La vida nos ha sido dada desde el horizonte mismo de la nada. ¿A dónde va a parar todo esto? No tengo la más remota idea. No lo sé. Tampoco creo que nadie lo sepa. No hay respuesta. Por tanto, silencio. Todo es gracia desde los ojos del asombro. ¿Qué provoca, en cambio, nuestro estupor? Que la vida, esa vida que nos ha sido dada desde el horizonte mismo de la nada, nos sea injustamente arrancada. La vida que nos ha sido dada, nuestra vida, la vida de nuestros hijos, no debería morir. Y, sin embargo, hay muerte. Más aún, lo que provoca nuestro estupor, por no decir nuestro escándalo, es que hayan vidas, tantas vidas, que han muerto antes de tiempo, como quien dice. Lo que provoca nuestro estupor es la existencia del mal, el mal con mayúsculas. El mal no es un error, el mal tampoco es debido a una torpeza del hombre. El mal posee algo así como una raíz en la naturaleza de las cosas. Aquí tampoco hay respuesta. Me atrevería a decir que entre ambos silencios se mueve nuestra entera existencia. Me atrevería a decir que ahí donde andamos entre un silencio y otro, participamos de la perplejidad de Job. La religión, en la medida en que ofrece una respuesta a estos dos interrogantes en nombre de Dios, me atrevería a decir que termina por falsear la experiencia misma de Dios. Dios, me atrevería a deciros, no es el objeto de nuestra experiencia de Dios. Precisamente Dios es lo que se encuentra en falta allí donde algunos tienen la experiencia de Dios. Donde nos llenamos la boca de Dios, estamos lejos de Dios. Dios siempre se encuentra más allá de nuestra idea de Dios, incluso de la que concibe a Dios a la manera de un océano. La religión inevitablemente toma el nombre de Dios en vano, al hacer de Dios un objeto de un cierto saber. A mí me llama mucho la atención que aquellos que se encuentran cerca de Dios, los testigos de Dios, cuando les pides que te hablen de Dios, no te hablan de Dios. Son ellos los primeros en decir que cuanto más... son los primeros en decir que están ellos los que están más lejos de Dios. ¿Cómo pueden decirlo esto? ¿Cómo podemos tomárnoslo en serio? ¿Se trata de una butad? No lo creo. ¿Cómo es que cuanto más cerca, más lejos? En cambio, cuando nos llenamos la boca con la palabra de Dios, hacemos de Dios un Dios a nuestra medida, a la medida de nuestra necesidad de Dios. Dios, sin embargo, no es la solución, Dios es la incógnita. Es el misterio de Dios, es ese continuo más allá de Dios, me atrevería a decir también, ese continuo diferir de Dios con respecto a su divinidad, lo que impide el cierre inmanente de la totalidad. El todo no lo es todo. El todo no lo es todo. Hay algo irresuelto en la existencia que nos ha tocado en suerte. Y Dios es el punto de fuga, el nombre de Dios es el punto de fuga del carácter irresuelto de la vida que nos ha sido dada. A mí me parece que esto es importante decirlo de entrada para distinguir al menos la vida idiota de la vida que se encuentra abierta a lo que de algún modo nos supera. Cuando hablo de la vida idiota, utilizo la expresión idiota en el sentido literal. Idiota es aquel que no sale de sí mismo. Idiota es aquel que cree que todo se le da según la medida de su deseo, de su interés, de su necesidad. Esto es sencillamente ridículo. Esto es sencillamente ridículo. El centro del hombre se encuentra fuera de nosotros. A mí me parece que esta es la experiencia nuclear, ya no diría de la vida del espíritu, sino de la vida misma de lo humano, de la existencia humana. Quien cree que el centro es el mismo, sencillamente se equivoca.
Ya que hemos hablado de la religión, permitidme, al menos, que haga una distinción entre el sentido religioso de la trascendencia y el sentido bíblico. Y aquí es donde me parece que discrepamos Javier y yo. Hasta aquí no sé si Javier estaría de acuerdo, aunque supongo que sí. Al menos para que haya algo para el debate. El sentido religioso de la trascendencia. A mí me parece que es un sentido ilusorio, por lo que ahora os diré. El más allá de la religión es literalmente el propio de otro mundo. Hay otro mundo. El sentimiento básico es el de la pertenencia a algo en verdad otro. Como decía hace un momento, el todo no lo es todo. Y el hombre y la mujer de sensibilidad religiosa cree que ese algo más se encuentra literalmente en otro mundo. No estamos solos. Dios, o algo parecido, se encuentra a nuestro lado a la manera de un Dios tutelar. A mí me parece que esto está cerca de la Guerra de las Galaxias. No sé si la habéis visto. Está muy bien. Ahora, a veces cuando en clase hablo de las Guerras de las Galaxias, los alumnos ya de 18 años ya no saben qué es. Es curioso. Bueno, tampoco les pregunto qué ven, pero la Guerra de las Galaxias no. Y es una pena porque es lo más cercano que podemos tener hoy en día a lo que era una genuina experiencia religiosa. Fijaros, el protagonista nace de una virgen, fecundada por la fuerza. Claro, el sentido de pertenecer a algo más elevado está presente en toda la saga. Está al lado oscuro de la fuerza. Está el sabio, que siempre que lo veo me recuerda a Jordi Pujol, ¿cómo se llama? El maestro Yoda. Maestro Yoda. Sí, maestro Yoda. Claro, en el fondo es esto, que la fuerza te acompañe, no estamos solos, que el Señor te acompañe, que el Señor te acompañe. Bueno, si tuviéramos más tiempo haríamos una exégesis de Star Wars que me parece interesante, en la línea también del Señor de los Anillos, que también da mucho de sí. Una de las cosas que también suelo decir es que hoy no podemos ser genuinamente religiosos precisamente porque ya no nos podemos tomar la Guerra de las Galaxias en serio. Ahí está el tema. En cualquier caso, lo que se halla presente es la experiencia, como os decía, el sentimiento básico de formar parte. Hay una expresión de Thomas Merton que a mí me gusta especialmente, aunque no sea muy cristiana, y es la siguiente. Tarde o temprano hemos de darnos cuenta de que formamos parte de aguas que nos cubren. Es una expresión hermosa. Insisto, dudo que sea cristiana, pero es hermosa. La experiencia de la filiación, la experiencia de la criatura, es la experiencia de formar parte de algo que nos supera y a lo que pertenecemos esencialmente. Somos del más allá, venimos de allá. Pertenecemos al gran otro. En ese sentido, el otro, el enteramente otro, Dios, es fuente de sentido. Las cosas que nos traemos entre manos poseen un sentido si de algún modo encarnan lo que vale en verdad y se encuentra, en cierto sentido, por encima de nuestras cabezas. Lo que hacemos, lo que vivimos, lo que nos traemos entre manos, significa, en la medida en que representa lo que vale en verdad, lo que se encuentra más allá. Desde esta óptica, Dios se hace presente indirectamente. Una de las cosas que voy a subrayar es que la presencia de Dios no se entiende del mismo modo según la religión que según la fe bíblica. Dios, decía, se hace presente indirectamente, como el humo que señala el fuego que aún no vemos, que aún no somos capaces de ver. Podríamos decir que desde esta óptica Dios quizá no habla, pero todo habla de Dios. Este Dios
el Dios de la religión, el Dios del yo piadoso. Sin embargo, no resiste la prueba del mal absoluto. No podemos entender cómo un Dios tutelar puede dejar a tanta y tanta gente abandonada a su suerte. Más aún, como os decía antes, a mí me parece que el sentido religioso de la trascendencia es una pseudo-trascendencia, una imagen, en todo caso, de la trascendencia. ¿Por qué digo esto? Supongamos por un instante que efectivamente existiera algo así como la dimensión oculta del mundo. Imaginémonos por un instante que existiera otro mundo. Evidentemente, nos sentiríamos frente a él como, suponiendo que ese otro mundo sea como el que se imagina la religión, nos sentiríamos como criaturas, como cosas pequeñas. Imaginémonos también que estuviera habitado por fantasmas, suponiendo también que son buenos, cosa que también está por ver. Muchos, permitidme la nota a pie de página, dicen hoy en día, hombre, yo no creo en Dios, pero creo que hay algo. Y bueno, una de las cosas que le he oído decir muchas veces a Javier Vitoria, sacerdote del Centro del Cristianismo y Justicia, es que, bueno, quizás sí que hay algo, pero ¿quién te asegura que es bueno? ¿Quién te dice a ti que es bueno? Podría jugar con nosotros como el niño juega con las hormigas. En fin. Dejando esto a un lado, supongamos que efectivamente sí, que hubiera algo así como la dimensión oculta de la existencia y que estuviera habitada por espectros buenos, o al menos un gran espectro. Fijaros que no hay mucha diferencia entre dirigirse al Dios tutelar y al ángel de la guarda de nuestra infancia. El ser va a ser el mismo, solo sustituimos un fantasma por otro. Pues supongamos que existiera, que efectivamente hubiera otro mundo en este sentido. Solo haría falta acostumbrarse a él, para que se desvaneciera el efecto de trascendencia. Solo haría falta que lo incorporáramos a nuestro mundo. De hecho es así, si hay otro mundo, ese otro mundo forma parte del nuestro. Sería algo así como la dimensión oculta. No es una genuina trascendencia. Insisto, solo haría falta familiarizarse con esos espectros buenos para que se perdiera literalmente el encanto. En cambio, el más allá bíblico me parece hecho con otros mimbres. Se trata de una trascendencia radical. Estrictamente no hablamos de otro mundo, sino de lo otro del mundo. Dios se encuentra, en ese sentido, fuera de la creación, como el silencio que la envuelve. Dios aquí no es divino. No es casual que, bíblicamente hablando, los capaces de Dios sean aquellos que han de soportar la pregunta ¿dónde está tu Dios? ¿Quién es capaz de Dios? ¿Los hombres? Sí, pero en tanto que huérfanos de Dios. ¿Quién se encuentra, por tanto, en manos de Dios? No el fariseo que está en las primeras líneas de los bancos de la Iglesia, los primeros bancos de la Iglesia. No quien espera la intervención del Dios de turno, sino quien no puede esperar ya nada de ningún Dios. Esos son los capaces de Dios, según la Biblia. En ese sentido, el más allá no se concibe geográficamente, sino temporalmente. Por tanto, no hablamos estrictamente del cielo, sino de los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son aquellos tiempos en los que el hombre ni siquiera puede confiar en la intervención ex machina de Dios. Los tiempos en los que el hombre no puede ni siquiera confiar en una posibilidad garantizada por el Dios de turno. La presencia de Dios bíblica es, podríamos decir, diferida a un futuro absoluto. A mí esto me llama mucho la atención. Dios no se da según el modo del presente, sino según el modo de la promesa. Dios se da según el modo de la promesa. Esto es lo mismo que decir que Dios está por ver. La gloria de Dios está por ver. La gloria de Dios es la presencia de Dios. Dios es, en gran medida, su promesa, su porvenir. Y esto porque el horizonte de los tiempos de Dios,
el horizonte de la experiencia de Dios, su marco, es literalmente el de la catástrofe. El de la catástrofe. La palabra catástrofe, literalmente, significa la caída del cielo sobre nuestras cabezas. Dios es interrupción. Y lo que quiebra a Dios es precisamente una experiencia del sentido sostenida por la naturaleza de las cosas. Decíamos antes que la creación permanece irresuelta. El sentido está por ver. Estamos a la espera de una última palabra. Cristianamente creemos que ya se ha pronunciado. De la palabra hablaremos el próximo día. Pero ahora hablamos del silencio que sucede al derrumbe del cielo sobre nuestras cabezas. Los días de Dios son días finales. No hay tiempo por delante. Con frecuencia se dice que el Dios cristiano, el Dios bíblico, es un Dios de pobres. Bueno, vamos a tomarnos un poco en serio esto. Un Dios de pobres. ¿Qué significa esto? El Dios de los pobres no es un Dios entre otros. Tampoco es una perspectiva desde la cual podamos abordar a Dios entre otras. Tampoco es otra óptica para Dios. Si nos tomamos en serio esto de que no hay otro Dios en verdad que el Dios de los pobres, entonces deberíamos poder decir que Dios se revela ahí donde desaparece de la escena. El mal arroja al hombre más allá de sí mismo. El mal tiene algo de no solamente intolerable, sino de escandaloso. Fijaros cómo termina el libro de Job diciendo: yo antes te conocía de oídas. Recordad que el Job, antes de sufrir lo que sufre, es un hombre de sensibilidad religiosa. Dice: antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Fijaros qué Dios, qué podemos decir de Dios ante la opacidad extrema del mal. Hace unos cuantos días leía un informe sobre el genocidio de Ruanda, hace unos 10 años. No sé si lo tenéis más o menos presente. Fijaros lo que extraje de ese informe. Esto lo decía un psiquiatra de Uganda a propósito de dos de sus casos. Decía: mira, yo tengo dos casos extremos. Es literal. Uno es de un chico que fue obligado a beberse la sangre de su madre y a comerse sus órganos antes de que la mataran. Otra paciente, una mujer que sigue con una depresión grave, fue obligada a comerse a uno de sus hijos a cambio de la vida de los demás. Los milicianos también llevaban a cabo macabros juegos. En el pueblo de Bariste colocaron a los vecinos tutsis en fila y les pusieron pimienta en la nariz. Al que estornudaba le degollaban. Esta es la situación de Getsemaní. A mí me llama, y esto quizá me lo habréis oído decir unas cuantas veces, a mí me llama mucho la atención que la palabra Abba, la única vez que aparece en los evangelios, sea en el episodio de Getsemaní, en el evangelio de Marcos, según dicen los exegetas, el evangelio más primitivo, el más cercano, vamos a decirlo así, a la experiencia originaria. La palabra Abba se pone en labios de Jesús de Nazaret en Getsemaní, la única vez. Supongo que sabéis que la palabra Abba es un diminutivo de la palabra Padre. Revela una gran intimidad de Jesús con el Padre. Bueno, ¿cómo se revela esa intimidad? Ahí, de rodillas. ¿Qué le pide Jesús a su Padre? Recordad que Jesús es el hombre que venía de Dios, el que contaba con Dios, el que creía que Dios estaba de su lado. ¿Qué le pide ahí Jesús a Dios? Un sentido. ¿Y qué escucha? Absolutamente nada. Absolutamente nada.
Qué fácil hubiera sido decir, no, tu muerte tiene sentido, redimirá a los hombres. No escucha esto. Tampoco escucha, tranquilo, al tercer día nos vemos. No escucha nada. Jesús muere como un abandonado de Dios, esto ya lo sabéis. Y esto a mí me parece que es muy serio, porque no hay otro Dios que el que muere en esa cruz. Si cristianamente podemos reconocer a Jesús de Nazaret como el Señor, es precisamente porque nada de Dios se da con Dios mediante. Es como si el silencio de Dios fuera la condición para que los hombres y las mujeres pudiéramos estar sujetos a Dios. Todo lo que es de Dios acontece bajo su silencio. Los tiempos de Dios, decíamos, se abren con el silencio de Dios. Todo pende de un hilo cuando de repente se hace el silencio. Dios queda fuera de campo. Es una de las imágenes que suelo utilizar para ilustrar lo que ahora os estoy diciendo. Es una imagen que extraigo de la técnica cinematográfica. Todos habéis visto películas de miedo. ¿Cuál es el gran truco de las películas de miedo? De repente se hace el silencio. De repente se hace el silencio. Tú vas por un bosque, oyes los pajaritos, dices, mira qué bien, Dios está presente. Y de repente se hace el silencio. Algo tiene que ocurrir. Algo tiene que ocurrir. Algo tiene que ocurrir. Dios, bíblicamente, desaparece, decíamos, de la escena, queda fuera de campo. Precisamente por esto los hombres quedan sujetos, sometidos a Dios, a su voz, a su mandato. Por eso, el presente no es el tiempo de la presencia de Dios, sino de la obediencia. Esto es muy judío y yo creo que también muy cristiano. Dios interrumpe la existencia del hombre como el que llama. Pero claro, ¿cómo llama Dios? ¿Cómo nos llama? Pues con la voz de los abandonados de Dios con los que Dios se identifica. Cuando alguien me dice, hombre, yo he estado rezando y creo haber escuchado a Dios en mi interior, aparte de felicitarlo, lo primero que se me ocurre preguntarle es, ¿y qué voz has escuchado? ¿Qué voz has escuchado? Porque a mí me parece que el criterio cristiano para hablar de la voz de Dios es el siguiente. Claro que puedes escuchar la voz de Dios en tu interior, pero cuando la escuchas es el eco de la voz de los que claman. La voz de los marcados por el hambre, la voz de los marcados por la sed, la voz de los marcados por la violencia, el clamor de tanta y tanta gente. Cuando ese clamor hace eco en tu interior, ahí escuchas la voz de Dios. Como la voz misma de tu hermano. Por eso decimos que Dios difiere de Dios, que Dios ha dado un paso atrás, que Dios no aparece como Dios, para que el hombre pueda encontrarse sujeto a Dios. Decía que es el tiempo de la obediencia, el tiempo a la voz imperativa de Dios. Esos hombres, esas mujeres, no pueden vivir como están viviendo. Y nosotros, por eso decía antes lo del ateísmo, nosotros somos, o al menos yo, soy el que paso de largo. Los hombres somos los que pasamos de largo. Permitidme que termine con una imagen, con una metáfora que os permitirá o nos permitirá situar mejor lo que ahora acabo diciendo. Es la metáfora de las dos habitaciones. La primera religiosa, la segunda bíblica. Supongamos una familia. Un hombre, una mujer con sus dos hijos. Papá trabaja mucho. Apenas los hijos le ven. Es una situación, por otro lado, común. Llega tarde, viaja mucho, trabaja mucho. Los hijos, insisto, no le ven. Pero papá va dejando signos de su presencia. Cuando los hijos entran en la habitación de papá ven que, los papeles están cambiados. Los documentos que había encima de la mesa ya no están. De tanto en cuanto papá deja algún post-it en la nevera. Te quiero mucho.
o no te olvides de la compra, variante. Mamá tiene un contacto directo con papá y a veces mamá nos habla de papá. Se nos dice que papá cuando se jubile le podremos ver. Y dices, bueno, pues qué bien, permaneceremos a la espera. Pero bueno, estamos convencidos de que papá nos quiere. ¿Por qué? Pues porque nos deja posits en la nevera. Mamá nos dice que papá nos quiere mucho. Y, atención a la jugada, no faltan los ingresos. Cuestión de un detalle. Papá nos protege. A veces se le olvida la paga, pero luego al final nos acaba dándola. Nos la acaba dando e incluso a veces de más. Bueno. La segunda habitación es la bíblica. ¿Cuál es la diferencia? Pues que hace tiempo que no sabemos de papá. Alexis ha introducido esta charla hablando de Buber. Buber tiene una expresión que a mí me parece muy acertada, a pesar de que no sea santo de mi devoción. Pero Buber, cuando habla de la muerte de Dios, no suele hablar de la muerte de Dios. Dice, no, Dios no ha muerto. ¿Cómo puede morir Dios? Y ahí revela tener un, vamos a decirlo así, conocimiento de Dios más profundo que los negadores de Dios. Él habla del eclipse de Dios. De hecho, hay un libro que se titula así, que está muy bien, bueno, está bien, en donde Buber se enfrenta a los retos de la modernidad. Hay un diálogo muy interesante al final del libro con Carl Gustav Jung, que a mí me parece que es muy... ¿Cómo se lo diría? Sí, es muy revelador, sí. ¿De dónde estamos? Este libro es necesario, como tantos otros. La Biblia, por ejemplo. En esta habitación, en este hogar, hace tiempo que no tenemos ni idea de papá. Creemos que nos ha abandonado. Las cosas se ponen mal, ya no hay posits. Mamá sigue confiando en que papá vuelva, pero nosotros los hijos no lo tenemos tan claro. Fácilmente sospechamos que papá nos ha abandonado, o incluso que ha muerto en algún de esos viajes por el mundo. Nos faltan los ingresos. Y ahí es cuando el hermano se revela como tal. El hermano mayor se convierte en rehén del hermano menor. Han de cuidar de la madre cada vez más viejecilla, más anciana. Ya no se vale por sí misma. Los hijos devienen responsables. De esto hablamos cuando hablamos de la experiencia bíblica de Dios. Ahí el otro se revela como tu hermano. ¿Dónde está tu hermano? Fijaros, esta es la primera pregunta de Dios. La primera pregunta que Dios nos dirige a nosotros, a los hombres. ¿Dónde está tu hermano? No es una respuesta fácil. ¿Nosotros qué vamos a decir ahí? ¿Dónde está tu hermano? Casi me atrevería a decir que el hermano, y con esto termino, se revela ahí, precisamente donde el padre desaparece del mapa, ahí donde hemos, en un cierto sentido, de ocupar su lugar. O no serà fàcil canviar tan ràpidament de registre, no? Gens fàcil. Avui cap a la meva banda i el pròxim dia de la meva banda, quan comenci jo, cap a l'altra. Però bueno, intentant fer un procés de disponibilitat i d'agilitat i intentant que unes paraules no solapin les altres, no? Sinó que quedin cadascuna en el lloc on han de quedar, no? Perquè tenen cada una la seva pròpia força, no? I bé. Per tant, fent una violència probablement al vostre interior en aquest moment i agraint moltíssim les paraules del Josep, que sempre són per mi molt interpel·ladores, en les quals tindria el risc de començar a abordar cadascuna de les coses que has dit, i algunes sí ho faré, però al mateix temps també intentaré exposar tal com ho havia plantejat, que és tot, en la manera d'exposar també ja es manifesta tota una altra manera de comprendre el plantejament, però potser, si em permets, la primera cosa diria és que dius, hi ha una habitació, un lloc on hi ha dues habitacions, una habitació, una situació és la situació religiosa i l'altra és la situació bíblica, diguem-ne, no?
Clar, aquí hi ha un punt de partença d'entrada discutible, com si el bíblic no fos una cosa religiosa, sinó fos una cosa diferent de la religiosa. Jo diria que hi ha una sola casa on hi ha diferents situacions religioses, una és la bíblica i altres són diferents formes religioses. Però bueno, això ja només entraven aquí, ja començaríem a... Si surt els pròxims dies intentarem parlar, si no, doncs... Però bueno, això té la seva importància, perquè sembla que el bíblic sigui una cosa diferent que el religiós, i jo entenc que l'experiència bíblica forma part d'un únic fenomen d'allò que entenem que són les religions, que són les maneres de relligar-nos a tres coses, i em permeteu aquí que citi un dels meus referents, que és Raymond Paniker, quan ell entén la religió, i així també l'entenc jo, i no és com l'entens tu, clarament, però és com l'entenem uns quants, que són bastants, però no importa. La religió entesa com la constitutiva interrelligació de tres dimensions, que una l'anomenem el transcendent, el diví, només aquestes paraules suposo que ja et produeixen al·lèrgia, però són les que utilitzem alguns, el transcendent, això que anomenem l'humà, que és la comunitat humana i tot el que d'aquí se'n deriva, que fonamentalment és l'actitud ètica, i el món en el que vivim, el temps, les estacions, els animals, el que mengem, l'espai-temporalitat, en fi, tot el que entenem que és la Terra, el món. I jo entenc que l'experiència religiosa o el fenomen religiós són configuracions diferents d'interrelacionar aquests tres àmbits. Entenem que nosaltres, com a humans, ho fem a través de la forma humana, que és la que ens pertoca. Els animals ho integren a la forma animal, els vegetals a la forma vegetal, i des del transcendent, com home-món, estigui vinculat al tercer vèrtex, per dir-ho així. El fet d'haver escollit aquestes tres paraules, que a mi em semblen molt adequades, perquè ens permet... Són tres paraules molt denses, diguem-ne, silenci, paraula, acció, és una tríada molt significativa que ens agafa moltes dimensions. Inevitablement, a mi em surt associar-la amb el que entenem cristianament per la Trinitat. El Pare, el silenci, Jesús, la paraula, feies referència a l'encarnació, el silenci d'alguna manera és el que aquest Déu absconditus, que és el que entenem per Pare, la paraula és la manifestació, Jesús, la paraula, i l'acció seria l'esperit. Jo, almenys, a mi és aquesta associació la que em surt fer, per mostrar que la tríada cristiana configura i recull tres com grans àmbits del real, diguem-ne. I si avui estem abordant el silenci, per què vincular el silenci amb el Pare i amb algunes coses estaria en molta relació amb el que has dit, almenys des d'una perspectiva. La gran diferència entre la meva manera de comprendre el silenci i la teva, de Josep, és que per mi, per dir-ho així, el punt de partença és que el silenci vinculat al Pare en els termes cristians és aquest fons originari del qual neix tot contínuament. I aquest fons ens és inaccessible perquè està més enllà de tot. I en aquest sentit comparteixo absolutament amb tu, aquesta radical no és a l'altre món, sinó que és l'altre del món, és allò que possibilita l'aparició del món. I en aquest sentit participo plenament de la teva manera de comprendre el silenci. Per tant, jo l'entenc com un silenci matricial, com un silenci uterí, diguem-ne, un silenci que en termes budistes seria la vacuïtat, també, és a dir, el fons originari que permet la gestació de tot l'altre. Però aquest fons originari, que és el previ de la manifestació, és silenci perquè està abans de tota manifestació, està abans de tota paraula, està abans de tot sentit que puguem donar, perquè qualsevol paraula, sentit o forma que li donem ja l'està delimitant, i això és el segon moment, és el temps de la paraula. El primer temps, el silenci, és
la matriu originària que possibilita el que és. Per tant, per mi la imatge no és la d'un pare absent, que ja és una forma determinada, no és una qüestió de si el pare està present o no present en la família. Per mi el silenci és la condició de possibilitat que la mateixa família en aquell moment estigui allà, amb pare o sense pare, amb mare o sense mare, amb germà o sense germà, és la condició de possibilitat mateixa que hi hagi germans, que hi hagi família. O sigui, no és un aspecte de la família que hi ha nascut, és l'anterioritat que possibilita la mateixa possibilitat de la família. I la mateixa, i aquí entrem en temes molt profuns, que evidentment en 3 dies ni de lluny resultem, però almenys sí que podem apuntar diferents maneres de situar-nos. Des de la meva perspectiva, el mal, el que nosaltres entenem pel mal i les coses brutals que ens has insinuat i que malauradament tots d'una altra banda sabem o no volem saber, però que sabem que succeeixen en el món, dic, dient-ho amb profundíssim respecte, perquè qui viu això queda, evidentment, absolutament aniquilat per la resta de vida que li queda, aquí. Però, en la meva concepció, el mal és un moment segon, que ja està en l'àmbit de lo criatural, de lo creat, que és una forma de viure aquesta vida, però no toca l'origen. Perquè per mi el que toca l'origen és la possibilitat de ser. El fet que nosaltres siguem, el fet que en aquest moment nosaltres siguem aquí, és el bé primordial que ve de la donació d'aquell que ens fa ser. I aquesta experiència d'ésser en si mateixa és entrega, és possibilitat, és ésser, i això mateix ja és un bé. Que en aquest bé d'existir pugui haver-hi el mal i aquest mal pugui ser tan horrorós que desitjaríem no haver existit, això per mi és un moment segon que necessita ser també abordat. Però jo, per mi, ho recullo en aquest primer moment, però en el meu manera d'entendre està en el segon moment, en el moment de la paraula i de l'acció, no en el primer moment del silenci. Perquè en el que hi ha en el primer moment del silenci és la possibilitat contínua de connectar amb la font d'on tot prové i on tot retorna. I perdoneu, Déu me'n guard d'utilitzar els exemples que ha posat, que és sagrat, absolutament sagrat el dolor d'aquest nano i de la mare i de tot el que puguem, de qualsevol genocidi que hagi passat sobre la Terra. Però davant de la meva creença, de com jo entenc la realitat, és que tant la mare com el fill, com el torturador, com el massacrador, tots ens trobarem en un segon moment per donar compte de la manera que hem viscut aquest tram d'existència, que és el tram de la paraula i de l'acció. Però que aquesta paraula i aquesta acció, que és on estem en la paraula, ara mateix estem parlant i actuem, i això pertany al món de l'acció, no rossen la immaculada existència d'això que anomenem silenci, que és la matriu originària d'on neix la possibilitat mateix de fer qualsevol barbaritat i d'on retorna després d'haver-lo realitzat. I en aquesta matriu originària, que anomenem silenci o que anomenem pare, que Jesús anomena pare, és agafant Getsemaní, on ell diu: en la teva immensitat inaccessible, Jesús, a Getsemaní, on m'entrego perquè no tinc la força de travessar la prova que se'm dona, em rendeixo, m'ofereixo. I clar que Jesús que no sent les paraules de jo d'aquí 3 dies ens veurem, no? Evidentment que no li diu això. Ha de travessar, i el silenci aquell en aquest moment és radical. Però si tenim fe és perquè d'aquell silenci aparentment absent neix una experiència de resurrecció en el cor de l'experiència més brutal, que és la mort, d'on hi ha un esclat de vida que ens fa poder mirar la creu sense desesperar-nos i embogir de dolor, sinó amb el coratge de dir: aquesta creu no l'entenem, però tanmateix no està aliena en el procés de transformació final, on totes les coses al final tenen un sentit. Per tant, per mi el silenci està al començament com a font originària i matricial de tot el que som i de tot el que direm, i està al final del nostre recorregut
acollint-nos, on totes les nostres actes i totes les nostres paraules són submergides de nou en el lloc originari d'on han nascut. I en aquest tram, tu deies, la nostra vida està entre dos silencis, perfecte. Jo també ho entenc així, però clar, d'una manera diferent, en el sentit de que el silenci primordial és font de vida i el silenci final també recull la vida que hem viscut i en aquesta extraordinària aventura d'existir, en aquesta extraordinària compromís de fer que els nostres actes del tercer dia i les nostres paraules del segon dia no estiguin tampoc mai separades. I aquí és on entrem un tema importantíssim d'on situem aquest silenci, perquè aquest silenci no només és un concepte i una abstracció. Aquest silenci està, si em permets la paraula, permanentment, si em permeteu dir, disponible. És a dir, al darrere, abans i després de tota paraula que pronunciem i abans i després de tot acte que realitzem, hi ha el fons que sosté la nostra paraula i els nostres actes. I en la mesura que la nostra vida està connectada en aquest silenci primordial, que és el que entenem per pregària o que és el que entenem per meditació, en la mesura que les paraules que surten de nosaltres i els actes que neixen de nosaltres estan connectades amb aquesta font originària que anomenem silenci o pare, aleshores les nostres paraules es transformen i els nostres actes també adquireixen qualitat. I per tant, aquest silenci per mi és importantíssim distingir-lo d'una paraula cosina germana que a vegades a mi em sembla que es confon i jo diria que el silenci del que tu parlaves tenia aquest equívoc, o almenys per mi té aquest equívoc, i és que jo faig una gran distinció entre silenci i mutisme. Mut, no és el mateix el silenci de la comunió i de la plenitud d'una mirada plena de joia i d'amor que no té paraules perquè sobreabunda la paraula i submergeix la paraula en aquest silenci, del no saber-se què dir i de la tensió, i això és el mutisme. No és el mateix parlar del silenci de Déu com el silenci que desborda i que és anterior i posterior a tota la paraula, el mutisme de Déu, que és el silenci de los corderos o qualsevol altra pel·lícula on el silenci és castrador, és mutilador, és aïllant, és absència. Aleshores, per mi, això té una altra paraula, és el mutisme de Déu, o el mutisme d'alguns altres identifiquen Déu. Però el silenci, per mi, el silenci de Déu és la sobreabundància d'una presència on ni cap paraula el pot contenir perquè la desborda, ni cap acte el pot reduir perquè, diguem-ne, està en la font mateix de la mateixa possibilitat de realitzar-lo. Aleshores, jo entenc que el silenci és contínuament en la nostra vida, contínuament és el fons possible de tot allò que vivim contínuament. És punt d'arribada i punt de partença. Punt de partença i punt d'arribada, en el sentit de que... En quin sentit punt de partença? Doncs deia, és el fons originari que ens sosté i que en la mesura que vivim connectats en la font originària, el nostre parlar i el nostre actuar neix il·luminat, neix sostingut per aquest silenci que el precedeix. I és punt d'arribada perquè entenc que el silenci és la plenitud de la comunió, és la plenitud de la trobada. I quan hem arribat, ens silenciem per tornar-nos a enfortir d'alguna manera i tornar de nou a la paraula i a l'acte d'un món inacabat. I aleshores, la dialèctica que molt bé l'Alexis ha presentat al començament, que és la polaritat extrema, potser que representem el Josep i jo, però que tots dos entenem que necessitem de l'altre perquè la realitat se'ns manifesta així, és que d'una banda tenim evidentíssimes evidències d'un encara no, evidentment que hi ha moltíssimes zones de la vida del món, d'aquestes zones absolutament devastades, provocades per les nostres paraules i per nostres actes d'encara no, que aquesta plenitud, evidentment, està molt absent en molts llocs de l'existència pròpia i col·lectiva, i expressada sobretot en el despullat, en el pobre, en l'excluït. Això manifesta radicalment l'encara no del destí dels humans, però també a la nostra vida hi ha moments de ja sí. I en aquests moments de ja sí també descansem, reposem, ens nutrim. I aleshores, per manera de ser, per crides, per processos personals, està clar que estem decantats més per una banda o per una altra.
I aquí és la força del diàleg, no? Un candidat que recordi, Xavier, que hi ha moltíssimes zones d'encara no, i aquest silenci de Déu és equivalència de mutisme de Déu. Jo això ho acullo i sempre dic, m'interpel·la profundament quan el Josep em parla, no? Però al mateix temps que intento acollir el que ell em diu, dic, però compte, que hi ha moltíssims altres moments de la nostra existència que són d'aquest ja sí, i que inclús en la vida dels més pobres i tal hi ha situacions de ja sí, i que també els haurien de deixar parlar amb ells, de com viuen aquest ja sí, en lloc de pensar en nom d'ells el que ells estan visquent. I on vaig, i acabo perquè puguem tenir conversa o preguntes o diàleg o ressonàncies. Per mi, cada cop més, i això és el que volia dir, ja que parlem també, és una confessió de fe, dèiem el primer dia, no? Som éssers en camí i cadascú va fer un procés. Per a mi, el silenci, entès com aquesta... Escolta, has dit molt bé, has dit precisament, no? I per tant, és el temps de l'escolta, el temps de l'obediència. Clar que sí, clar que sí. Només el silenci ens permet escoltar. Clar que sí. Però l'escolta de tot. O sigui, en la mesura que tenim aquest espai interior, en aquest espai de silenci, la nostra captació, la nostra receptivitat, la nostra finor per anar sentint els diferents crits i les diferents manifestacions d'horror i de terror, però també de joia, doncs van fer la nostra vida. I per tant, el que vull dir és que quan més silenci hi hagi en la nostra jornada, quan més silenci hi hagi en el nostre estil de vida, quan més silenci hi hagi en les nostres trobades, en la nostra manera de celebrar la fe o de viure-la, més capacitat d'obediència, per tant, d'audire, obediència vol dir estar a l'escolta, més capacitat d'identificar els signes, tant dels crits per escoltar-los i acollir-los, com també de les melodies que sonen i ressonen a tot arreu, no? Això és el que... Ho he fet una mica de resposta de les coses que has dit, però crec que he anat també dient el que més o menys desitjava dir, no? Bé, deixem per tant, les interpel·lacions o les ressonàncies, perquè preguntes, quines preguntes, desgraciats, nosaltres podem respondre? Em refereixo, el que hi ha són maneres de viure-ho, maneres d'acollir-lo, però bueno, feu-lo. Claro, el ya sí, sin duda, sin duda. De esto hablamos en la segunda sesión, la respuesta que da Dios al clamor del hombre. Pero una de las cosas que me llama la atención de la fe cristiana y lo que a mí me dificulta ponerla en el mismo saco que el resto de las religiones, es que cuando hablamos de Dios, cristianamente, no hablamos de Dios, sino de un hombre, Jesús de Nazaret, que fue crucificado en nombre de Dios. A mí esto me resulta muy, cuanto menos, extraño. Háblame de Dios. Había una vez un hombre que... Yo creo que cuando cristianamente hablamos de Dios, hablamos de la Trinidad. Hablamos de una anterioridad del cual Jesús es hijo, filiación, y hablamos después también del Espíritu Santo, que es un dinamismo que está transformándonos y atravesándonos continuamente. Y yo creo que el Dios en el que creo es un Dios triádico, digamos, trinitario, que tiene tres manifestaciones. Ese silencio que para mí no es ausencia, sino que es la posibilidad de la presencia. Jesús, que es la manifestación de esa presencia, y el Espíritu Santo, que llamamos, que es el dinamismo que, digamos, metafórica y bellísimamente fecundó a María y que nos sigue fecundando a cada uno de nosotros, engendrando a Cristo en la medida que somos pasaje del Espíritu, ¿no? Y entonces, pues, ese dinamismo expresado dinámicamente con tres vértices le da
Bueno, abre y ahí en ese movimiento, iba a decir, y es interesante lo que iba a decir, porque, porque me iba a contestar y entonces, y ahí entra todo. Y entonces dice, claro, es que el todo religioso no incluye, no entra todo. Y ahí estamos en un tema muy interesante, ¿no? Entra todo. Y dices, cuando digo todo, en ese todo ya estoy cerrando la trascendencia. Es que hay la otreidad de ese todo. Exactamente. Yo también creo que hay la otreidad de ese todo. Y entonces aquí es cuando entramos en el silencio místico, ¿no? Pero que para mí la diferencia entre el silencio místico y el silencio ateo es que el silencio místico se queda balbuciendo ante una inmensidad que le sobrepasa y le estremece de gozo, también de un gozo atravesado de perplejidad, y un gozo que para que al final sea gozo tiene que pasar por mucho dolor, porque ahí tiene que abrir mucho, y en ese proceso de apertura nos desgarramos, y el desgarro nos produce dolor. Pero en la abertura final hay gozo. De frente del silencio ateo, que no hay nada que decir porque no hay nada, ¿no? En el silencio místico, esa nada es con mayúscula. En esa nada se nada. En esa nada uno se sumerge. En esa nada uno vuelve a nacer. En esa nada uno se despliega. Porque esa nada es la manera humana de no saber ni poder prever lo que está siempre, inacabablemente, engendrando vida, engendrando ser, no? Déu parla a través de l'eco, que deia Josep. En l'interior Déu, si et parla com un eco, que és el clam dels pobres. El que volia dir és que a mi em fa por parlar de que el silenci és l'origen i la fi, i que la paraula és un moment segon. Em fa por, em quedo intranquil precisament per les conseqüències cristològiques que això té, perquè a la Trinitat la paraula no és un moment segon, sinó està en el moment últim. El nivell últim del Déu cristià és un Déu trinitari, i per tant la paraula no està en un nivell segon, sinó en el nivell de l'ultimitat. Per tant, quan diem el silenci del místic, que jo ja entenc, Xavier, el que vols dir, certament és allò d'aquella experiència que et depassa, que te quedes balbuciendo, com diu Sant Joan de la Creu, que també em toca a mi profundament. Però una cosa és parlar d'aquest tipus de silenci, lògicament, que és el que produeix a l'estar davant del misteri, que et deixa sense paraules pronunciades per aquí, però formulades a partir de la ment, però no et deixa sense una transformació de la vida, com la vida del Crist, que és una paraula no verbal, sinó una paraula de vida, que és la persona que s'apropa als pobres i està ajudant els més marginats. Per tant, el místic, si ell em diu que es queda sense paraula, jo ho comprenc perfectament, perquè és el que sentim davant del misteri i del Déu que ens sobrepassa. Es queda sense paraules verbals, però ai d'aquell místic que es quedés sense la paraula de la forma de vida humana que és la vida de Jesús. I per tant, el místic que fa mística cristiana, de fet, i no d'un Déu que pugui tenir contactes amb un Déu ovni, la seva vida es transformaria en la paraula de Déu, que és la vida del Crist. Llavors, en aquest sentit, parlaríem del silenci aquest, diguem-ne, el silenci, si de cas conceptual, però en última instància no és el silenci important per l'Evangeli. Perquè aquest silenci, aquest no saber, també és el no saber del Mateu 25, que és aquells dos que no saben, ni els que estan situats a l'esquerra ni els a la dreta. Ningú no sap res, perquè no saben a qui fan allò que estan fent.
aquell que obté la salvació és aquell que té un tipus de silenci perquè no sap a qui està ajudant, aquell pobre, no sap qui és. Però en canvi l'està ajudant. Té aquesta forma, la paraula, que és el gest de la seva vida. Llavors jo crec que sí, d'aquesta manera doncs integrem la paraula en el nivell últim de la realitat, que jo crec que és important almenys en la formulació cristiana. Una altra cosa, diguem-ne, és el que comentava respecte a el que produeix en el místic, en el creient, estar davant de l'absolut. Però no el deixa pròpiament sense paraula de vida, que és la paraula del Crist. És a dir, jo sí que crec que Déu té una paraula des del bon començament, que és una paraula humana, que és la de Jesús, i en allò sí que s'expressa plenament Déu. Absolutament, absolutament. Jo crec que en la profunda circularitat de les tres persones, que és la base de la nostra fe, i traspassat a la paraula, a silenci, paraula, acció, a la circularitat de les tres coses també. Per això he dit que el silenci és punt de partença i punt d'arribada perquè torni a ser punt de partença. El que entenc és que la paraula es regenera en el silenci i l'acte i l'acció es regenera també en el silenci. I això i permanentment, com punt de partença i punt d'arribada, punt de partença i punt d'arribada. Però jo entenc, tenim 2 dies. Sí, és veritat que jo tendeixo a posar el silenci com el lloc matricial, però per engendrar, no per quedar-se estèril. Per tant, per engendrar paraules i engendrar actes. No em quedo detingut el silenci com el lloc que regenera per justament tornar d'allà a engendrar una altra paraula i una altra. Per suposat que sí. El silenci dels místics no és un silenci autista o idiota, com ha dit el Josep, que és el perill, evidentment, que és el perill, i que unes certes maneres de viure, una certa espiritualitat, és quedar-se en un silenci al·lusiu, que evidentment que i per això deia que m'interpel·la el que deia el Josep, perquè el risc d'un cert accent del silenci se'n va cap allà. I aquest és l'accent cristià en el foro de les religions, clar que sí, i per això jo crec que les religions es necessiten unes a les altres perquè cadascuna d'elles és un do per la humanitat i el do que ella dona, i en aquest cas el do cristià, és un do insubstituïble. L'únic que no m'atreveixo d'aquí a pensar és que és l'única manera plena d'entendre l'experiència de Déu. No, això avui jo ja no... M'és inconcebible pensar que sí. Ara bé, això no treu que l'aportació cristiana, sens dubte, és aquesta. I aquest és el regal necessari que el cristianisme ha de donar al resta de la humanitat, sent profundament fidel al que ell és, però compartint-lo amb altres accents que altres tradicions tenen, sempre en aquesta circularitat fundant, que per això m'ha semblat molt interessant que poguéssim aportar aquestes 3 paraules que són constitutives de l'experiència humana, no? Sí. Bueno, es una pregunta para ti, Javier, que así como en Josep he visto bastante claro el silencio, ¿no? Sobre todo con el ejemplo de los casos de Ruanda, no entiendo, te voy a hacer la pregunta de forma ingenua. ¿Por qué hablar de silencio y no hablar de fuerza? No al nivel de Star Wars, porque no es modo de... No quiero ridiculizar nada, pero ¿por qué hablas de silencio y no de una fuerza de la que todo parte? Con, como Josep ha dicho al principio, sus concreciones, ¿no? Está el lado oscuro, están los buenos, están los malos. Pero ¿por qué silencio y no una especie de cosa que fluye, como la fuerza? Porque la fuerza es solo una manifestación de ese silencio. Ese silencio es inmensamente más que la fuerza. Es el origen de la fuerza, no es la fuerza. Yo no estoy hablando de la fuerza, estoy hablando del origen de la fuerza. Y no estoy hablando del conocimiento, estoy hablando del origen del conocimiento. No estoy hablando de la palabra, sino del origen de la palabra. Y eso original frontal, solo la palabra humana, si hay otra palabra mejor, pues busquémosla, ¿no? Pero a mí cuando diciendo silencio, me lo evoca. Pero me lo evoca de tal manera que por eso no identifico ese silencio de José como silencio, sino yo le llamo a eso mutismo de Dios, no silencio.
Para mí el silencio es otra cosa. Es un lugar fecundo, que genera lo otro. No es la ausencia del padre de esa familia. Ese no es el silencio. Ese para mí es la ausencia del padre. Eso no es silencio, en mi lenguaje. Por eso también, el problema son los lenguajes, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo no hablo de esa fuerza, yo hablo del origen de la fuerza. ¿Cómo se llama ese origen de la fuerza? Pues, como además abarca los orígenes de todas las otras cosas, bueno, pues Jesús le ha llamado Abba, ¿no? Padre, Abba, las dos primeras letras del alfabeto del alefato, digamos, la A y la B. Y con todas las A, con las A's y la B se hacen el resto de las palabras del cual él era palabra, ¿no? Entonces balbucía el origen diciéndole Abba, ¿no? Pues a esa fuente, a ese origen, de todo lo demás es a lo que se le puede llamar silencio. Y que otras tradiciones le llaman de otras maneras o no le llaman precisamente para evitar esos equívocos. Porque es tal totalmente otro que justamente no, es el caso del budismo, por ejemplo. El budismo no es ateo en el sentido occidental del término, sino que es ateísta, porque justamente como es la radical alteridad de lo conocido, por eso Buda callaba. Pero el silencio de Buda no es el mutismo del idiota, que medita debajo de un árbol alucinado, sino que es el del meditante que en profundidad conecta con la fuente originaria de lo que es y que cuando abre los ojos ve mucho más de antes de meditar. No para escaparse, sino para convertirlo en sabiduría, palabra, y en compasión, acción, que son las dos palabras que vienen después, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ignorar esto? ¿Cómo vamos a decir que lo nuestro es... Perdón, es que... ¿Cómo podemos ignorar esto hoy en el planeta? No lo podemos ignorar. Somos hermanos del mismo camino, de la misma aventura humana. ¿Cómo podemos decir que lo otro religioso y lo nuestro es bíblico? No podemos... Bueno, a mí me cuesta muchísimo esta separación en dos. Hay separación en múltiples maneras, como históricamente se ha dado la increíble aventura de existir y las diferentes maneras, y cada tradición, con su modo y con su absoluta coherencia y absoluta profundidad y absoluta dignidad, ha intentado responder a ese increíble reto de vivir los años de vida que se nos den sobre el planeta, ¿no? Y entonces, el peligro de cualquier perspectiva es hacer una caricatura de lo que no conoce, ¿no? Ese es el gran peligro que tenemos todos. En fin, es natural que nuestra pasión y nuestra entrega por la coherencia de lo nuestro nos haga querer decir lo más bello y lo más original y lo más intocable de lo que tenemos. Claro que sí, faltaría más. El cuento de las religiones es un mercado donde cada cual vende y va bajando el precio de lo suyo para que al final se lo compren. No es esto el encuentro religioso. El encuentro religioso es ofrecer el tesoro que a mí me da vida y que ha dado vida a centenares a generaciones anteriores, y decir, esto es mi regalo que lo comparto contigo. Y si no lo entiendes, pues no me escupas delante de lo que te estoy dando, no me lo ridiculices, ¿no? O sea, trata de comprender lo que te estoy ofreciendo, porque para mí es sagrado, ¿no? Y eso es el esfuerzo que yo creo que tenemos que hacer. Solo un inciso. A mí la pregunta me parece que está muy bien planteada, aunque la hayas planteado trompicones. Siempre que te escucho, Javier, tengo la misma impresión, que lo que dices me gusta mucho. Pero me gusta tanto que no puedo creer en ello. A ver cómo lo diré para ser breve. A mí me parece que en lo que dices, el silencio de Dios se convierte en sustancia. Se convierte en sustancia, ¿no? A mí me parece que la respuesta que cristianamente podemos darle a esa madre que tuvo que comerse a su hijo no puede ser que al final todos acabaremos sumergidos en el silencio o en la nada. A mí me parece que la pregunta bíblica acerca de qué ocurrirá con esas vidas truncadas antes de tiempo, con todos aquellos que yacen en las fosas comunes de la historia, es una pregunta que no puede resolverse en términos de un saber. Me parece que con respecto a Dios bien poca cosa podemos decir, y menos si no es desde Jesús de Nazaret, que es lo que intentaremos exponer el próximo día. Pero
Pero a mí sí que me atrevería a decir esto, que lo que dices me gusta demasiado como para que me resulte verdadero. Bueno, yo creo que en lo que dices, creo que hay poco escándalo ante la realidad del mal. Ante la realidad del mal. Y esto, sencillamente esto. A mí también me interpela mucho lo que tú dices y por eso estamos hablando, ¿no? O sea, si no creyéramos que no tenemos nada que aportarnos en uno al otro, no estaríamos aquí, ni tampoco vosotros estaríamos aquí escuchando esto, ¿no? Por lo tanto, claro que lo que tú dices a mí también me interpela, por supuesto, porque hay pues ese todavía no, que absolutamente que clama el grito del cielo y de la tierra, eso hay que escucharlo y nos lo tenemos que ayudar a recordar y para estar despiertos y para no ir al ya sí antes de hora, ¿no? Entonces ese todavía no, eso hay que sostener, el grito del todavía no, por supuesto, y eso a mí me merece todo el respeto que la conversación contiene, ¿no? Un respeto sagrado por lo que dices y por lo que mencionas cuando lees cosas como las que nos has leído, ¿no? Pero quizás el modo diferente en que como humanos tenemos de ver el misterio de nuestra franja de existencia que nos ha tocado vivir es que para mí esta realidad, esta en la que ahora estamos, es penúltima, no es la última. Y yo entiendo que la existencia que vivimos es una franja de tiempo que va de un nacimiento a un tiempo donde unos son africanos, otros somos europeos, otros norteamericanos, otros sudamericanos, unos viven 5 años, otros viven 80, y estamos todos arrojados, sin saber cómo, aquí. Bueno, yo creo que esa experiencia es la que hemos de hacer y la que hemos de hacer sin saber más de lo que a cada momento hemos de resolver. Pero lo que yo creo es que cuando terminamos esa franja de existencia que es la presente, podremos ver y comprender lo que hemos vivido y proseguiremos existiendo. Eso puede sonar a fantasía, a Walt Disney, a lo que sea. Bien, yo eso creo que nuestra vida tiene demasiado sentido, ¿no? Y es profundamente sagrada para que esté al azar del mal, al azar de la casualidad, al azar de la necesidad. Creo que somos mucho más sagrados y que hay algo que da sentido al cosmos, que da sentido a eso que explotó que explotó de una manera basta de decir, ¿no? Porque decía, antes no había nada. ¿Cómo no había nada? Para que haya algo es que antes ya había algo, que no llamamos nada porque era tan diferente a lo que conocemos que llamamos nada. Pero para que hubiera... quiero decir, que es muy importante, que son penultimidades, que nuestra existencia es una franja de experiencia necesaria para que cuando terminada podremos mirarla y seguir avanzando hacia más esencia, más experiencia. Eso es lo que yo profundamente creo. Avalada, bueno, una balada no, porque la palabra balada suena horrible, pero lo que quiero decir es que cristianamente eso está expresado en la resurrección de Jesús, ¿no? Aquello que parecía acabado de la forma más infame, donde una vez más los poderosos de la tierra habían aniquilado a quien les molestaba, de ahí, del lugar más oscuro, de uno de los lugares oscuros de la historia, brota un sentido de que eso merecía ser vivido, porque con eso no solo no acababa nada, sino que empezaba todo. Bueno, pues yo creo que lo acontecido en Jesús es lo que nos acontece, porque yo entiendo que Jesús es una anticipación de lo que nosotros somos. En Él lo vemos ya anticipado, pero esa resurrección, del modo que sea, se sigue dando en el sentido de que todo continúa, todo continúa. Y entonces la experiencia de esta madre, de este hijo, es la experiencia que, por lo que sea, ella o ese hijo les ha tocado vivir, y eso forma parte de un tejido infinitamente más grande, donde eso es un hilo de algo infinitamente mayor. Eso yo lo creo profundamente. Pero bueno, eso es discutible, por supuesto. No, esto no te lo discuto, ¿eh? Esto no te lo discuto. El que la última palabra no la tiene el mal, esto es así. Mejor dicho,
No sé si es así, no debe ser así. Hay esperanza. Claro, Kafka decía que hay esperanza, pero no es para nosotros. Yo no digo esto, aunque a veces suene a esto. ¿Para quién es entonces la esperanza? No, para nosotros. Sí, no, Kafka decía esto. ¿Para Kafka quién era? ¿Para quién era? Para el ser Para nadie. Sí, Kafka. Sí. Sí, por eso. El mal no ha de tener una última palabra en nombre de la vida que nos ha sido dada. Yo lo único que veo en lo que dices es que hay demasiado saber. Y por eso muchas veces te he dicho que tu posición está cerca del antiguo gnosticismo. Tú siempre dices, bueno, ¿y qué? Digo, bueno, el gnosticismo fue rechazado por la Iglesia por falsear la verdad cristiana. Y dices, bueno, es que eran unos intolerantes. Digo, bueno, no sé. Irineo, no sé si era intolerante. A mí me parece que hay demasiado saber. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, y con esto acabo, es que las imágenes de la esperanza creyente, las imágenes de la esperanza creyente son literalmente increíbles. Son imágenes que no permiten articular un saber en torno a ellas. Por eso cuando tú vas diciendo, bueno, es que al final tal, digo, mira, no lo sabemos. Creemos que no. Y aquello que dice Pablo, hemos sido salvados en la esperanza, no en el conocimiento, ni siquiera hipotético. Esperamos en nombre, pues esto, y en todo caso, de la resurrección del Nazareno. Y el próximo día hablaremos, o al menos intentaré hablar de la resurrección, que creo que no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo. Entre otras cosas porque el lenguaje de la resurrección ya no nos pertenece. Y no podemos decir, bueno, ellos en el fondo querían decir esto. No querían decir esto. Aunque algo parecido. Bueno. Bé, deixem aquí. Volia dir que no estem a una eucaristia, encara que aquí se celebra l'eucaristia en aquesta. I per tant està bé que no acabem en un concordisme, que hi ha posicions diferents, no? I precisament si hi ha debats, que espero que sigui fecund, és perquè les postures són diferents i en algunes vegades enfrontades. I això ens obliga a pensar, no? I per tant ens tornem a citar dilluns que ve.